¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Yo soy Dunker Wrestling, como ya lo saben, y en esta ocasión estamos aquí para hacer un review de lo que fue el documental llamado Mr. McMahon que se estrenó en Netflix hace un par de días. Pero como ya lo saben, antes de comenzar, recuerden que me ayudan muchísimo si le dan like al video, lo comparten, se suscriben a mi canal si aún no lo han hecho y activan la campana de notificaciones para hacer crecer a la comunidad latina de el wrestling. Hace tan solo 3 días se estrenó en la plataforma de Netflix este documental que refleja algunos de los momentos más importantes, polémicos e impactantes en la vida de Vince McMahon y la propia WWE. Un servidor tuvo la oportunidad de poder ver y terminar este documental el mismo día de su estreno, que consiste en 6 capítulos en total, pudiendo lograr terminarlos en este mismo día para así poder hacer este video de la forma más completa posible para dar un repaso de lo acontecido y dar mi opinión al respecto. Naturalmente, este video contendrá spoilers del documental, así que si no lo has visto o no lo has terminado de ver en su totalidad y no quieres saber nada al respecto, te recomiendo que pares el video y salgas para volver una vez que lo hayas terminado. Pero si, por otra parte, eres alguien que no puede verlo o deseas saber de forma más resumida qué temas se abordan, te recomiendo que te quedes aquí para saberlo a continuación. Lo primero que debo destacar es la buena forma tan seria en que se introduce esta historia, partiendo naturalmente con entrevistas hacia el protagonista, el antiguo propietario de la WWE, y que lo llevó a otro nivel para volverse un enorme fenómeno a nivel global, que hoy en día todos conocemos. Naturalmente, este documental contiene entrevistas con personas importantes de la empresa, desde la familia cercana de Vince, como lo son su ex esposa, aunque en ese momento en las entrevistas aparentemente todavía estaban casados, Linda McMahon, su hijo mayor Shane, su hija Stephanie, el yerno de Vince, que ya prácticamente todos saben que es Triple H, periodistas o personas que estuvieron involucradas en diferentes investigaciones o escándalos de la empresa. El propio Dave Meltzer, que es una de las personas más reconocidas en el mundo del wrestling, pero sobre todo las estrellas más importantes de la empresa en diferentes eras, que son Hulk Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels, Steve Austin, The Rock, John Cena, el propio Cody Rhodes de esta nueva era y el Undertaker. Aunque el único elemento importante que faltó sería Roman Reigns por alguna razón, y además de estos también participó Booker T y por alguna razón Tony Atlas en ciertos momentos. Ahora bien, muchos de los elementos que se dijeron en la serie son datos que muchos ya sabíamos y conocíamos desde hace bastante tiempo, aunque otros sí fueron nuevos que no se habían revelado antes o que por lo menos no se les dio el énfasis que ahora sí se hizo aquí. Partiendo con el capítulo 1, logra rápidamente captar tu atención porque literalmente empiezan desde el inicio, pues primero se habla de la infancia de Vince, que es un elemento que raras veces ha tocado, ya que ha manifestado antes que no tiene recuerdos gratos y por ende no le gusta hablar de ello, como la vida pobre que tenía y los abusos constantes de parte de su padrastro. También se abordó el cómo fue que conoció a su padre biológico, Vince McMahon Sr., que era el promotor de la WWF de aquel entonces, y cómo es que se fue relacionando con el negocio. Al ir ascendiendo en la empresa, gradualmente llegó el punto en que su padre quería vender la compañía, siendo Gorilla Monsoon uno de los principales elegidos para comprarla, pero al final Vince logró persuadir a su padre de forma en que pudieran vendérsela a él, pactando un jugoso acuerdo de diferentes pagos por temporadas para poder liquidar por completo la deuda, pero que si fallaba con alguno de ellos, se anularía el contrato, pero sin que le devolverían el dinero ya pagado, siendo una oferta que nadie podría rechazar. En gran parte según Vince, porque seguramente no pensaron que lograría saldar la compra en su totalidad, pero sí lo logró. Se abordó el famoso tema de los territorios, que en ese entonces todo estaba dividido por zonas entre diferentes empresas y sus respectivos dueños o promotores como un pacto o acuerdo no escrito entre todos para respetarse y no competir, logrando que todos pudieran subsistir sin problema y que todos tuvieran trabajo. Pero una vez que Vince adquirió la empresa, no solamente no respetó este acuerdo y empezó a invadir los diferentes territorios de otros, sino que compitió directamente y empezó a ofrecer más dinero a las mejores estrellas de dichas empresas, robándolos entre comillas para irse con él y así
crecer todavía más como empresa. Naturalmente, esto hizo enojar no solo a dichos promotores, sino a su propio padre, por estar haciendo algo indebido entre, por así decirlo, su moralidad e ideología. Pero Vince quería competir, quería ganar y hacer esto algo masivo a nivel global, lo cual lo podía hacer, pues ya era el dueño de la empresa. Recibió amenazas, constantes acosos, por el hecho de haber violado la ley de paz entre todos, cosa que no le importó, pues sabía bien la dirección que quería y a dónde quería llegar, siendo el primer promotor en Estados Unidos que se atrevió a ir contra las reglas de los demás con tal de ser no solo el número uno en wrestling, sino el único a mediano y largo plazo. Fue poco a poco cambiando la forma de hacer la lucha libre, dejando de lado el solamente poner a dos personas a competir, es decir, solamente pelear porque sí, y empezar a introducir historias, situaciones detrás de estas luchas, más drama y ficción, junto con personajes más definidos, en cómo vender algo llamativo al público y así generar mayor expectativa. Sin embargo, había personas dentro del medio luchístico que empezaron a ver cómo McMahon comenzaba a introducir muchas cosas en su intento de hacer esto crecer, por lo que sentían que a Vince no le interesaba el mundo de la lucha libre, sino más bien hacer un show, es decir, le interesaba el mundo del entretenimiento y que simplemente usaba este deporte para así poder sobresalir en otras áreas del negocio del entretenimiento. Tanta fue la determinación de Vince que empezó a notar la influencia que tenían otras áreas en la gente y buscó cómo aliarse con ellos, siendo un ejemplo muy fuerte el de MTV, pues en los 80s era una cadena muy popular con el público, empezando la famosa alianza de la lucha libre y el rock, lo cual fue un gran factor que ayudó a que la WWE creciera más de lo esperado, pues fans de estas cadenas y la música voltearon a ver la lucha libre cuando normalmente no lo hacían. Posteriormente, Vince quería hacer un evento grande de wrestling, uno que fuera una vez al año, el cual terminó siendo WrestleMania, aunque en este capítulo dan a entender que fue Vince el de la idea del nombre, cuando ya se sabía que realmente quien sugirió el nombre había sido el antiguo presentador del ring, Howard Finkel, siendo esto uno de los puntos decepcionantes de la historia, aunque claramente sí fue idea de McMahon este evento. El evento se publicitó a lo grande y en gran parte alcanzó el éxito que tuvo por las estrellas de rock que se vieron involucradas, atrayendo a mucha gente para ver el evento y así lograr ser lo que es hoy en día, invirtiendo Vince todo su capital, apostándolo todo, sabiendo que si fracasaba, seguramente se iría a la quiebra, pero como sabemos hoy en día, no sucedió, siendo ya para ese entonces la estrella principal de la empresa, Hulk Hogan, quien fuera elegido de Vince para ser el principal monarca en los años venideros, ahora que había adquirido la empresa y con el éxito de WrestleMania 1, este sería el inicio de la era dorada del wrestling. Lamentablemente, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que en esta época hubo dos incidentes que involucraron a personas ajenas del wrestling, siendo uno en un programa de televisión donde Hogan lastimó a un presentador en un programa al que fue invitado durante la época del primer WrestleMania, y otro que sucedió alrededor de esos mismos años cuando el luchador David Schultz bofetea 2 veces a un reportero que cuestionaba el deporte diciendo que era falso. El capítulo 2 aborda los temas de las lesiones que tenían los luchadores, pues como sabemos en ese entonces no habían programas de bienestar ni tantos cuidados como hoy en día, y los luchadores preferían seguir luchando aún estando lesionados, ya que si no luchaban no se les pagaba, teniendo menos ingresos para su familia, recurriendo a analgésicos para el dolor. También se supo que Jesse de Body Ventura quería formar un sindicato de luchadores justamente para protegerse entre ellos en aquella época, pero como también se sabía desde hace años, fue Hulk Hogan quien los delató con Vince McMahon porque eran muy cercanos y le dijo lo que quería hacer, frenando Vince este intento con todos los luchadores, cosa que Hogan admitió que hizo. La situación de WrestleMania 2 y que no fue tan bueno como lo había sido el primero, sobre todo por la mala decisión de llevar el evento en 3 ciudades diferentes. Y como dijo Hogan, Vince no podía estar en 3 lugares al mismo tiempo, y si no estaba él al mando, no se podría obtener lo mejor como normalmente se hacía. WrestleMania 3 fue un gran éxito, y este fue otro aspecto que se abordó en el documental, ya que este fue el primer WrestleMania en donde ya no fueron estrellas de MTV o The Rock las que llenaron los asientos del evento, sino que por primera vez fue una sola lucha la que vendió todo el evento, y ese fue el Main Event, que hasta ahora sigue siendo considerado por muchos como el mejor evento estelar de todos los tiempos, justamente por la historia que había detrás,
que fue la lucha por el campeonato de la WWE entre Hulk Hogan y André el Gigante, con un André que volvía recientemente y que estaba invicto, entre comillas, en 15 años, además de que siempre había sido un técnico, cambiando a Rudo para retar a Hulk Hogan por la presea máxima. Aquí se menciona cómo Vince no siempre recibía el crédito que merecía, pues siempre se adjudicaba más la parte del éxito a las estrellas o luchadores obviamente, pero no la mente maestra que estaba detrás de todo esto y que claramente organizaba todo. WrestleMania 6 fue otro momento crucial, ya que fue el momento donde la WWE consideró en empezar a poner los reflectores sobre alguien más, alguien nuevo, que fuera el sucesor de Hulk Hogan, eligiendo a Ultimate Warrior, en donde Warrior vence a Hogan en el main event de ese WrestleMania, en el primer evento estelar donde se enfrentaban dos luchadores buenos o babyface, aceptando Hogan poner over, es decir, elevar a Ultimate Warrior, y perdiendo ante él para pasarle la antorcha como previamente lo había hecho André con él. Con el tiempo y por todas las polémicas en la actitud de Warrior, la WWE y Vince terminaron arrepintiéndose y volver con Hogan nuevamente, cuando para el siguiente año decidieron traer de vuelta al Sargento Slaughter y volverlo rudo, después de que siempre había sido uno de los luchadores más queridos por ser patrióticos con los Estados Unidos, siendo las primeras y más polémicas veces donde la empresa decidió meter situaciones de la vida real en una historia, ya que en ese momento Irán tenía problemas con Estados Unidos y volvieron a Sargento Slaughter un simpatizante de Irán, cambiando a rudo y así ganándose el repudio del público por completo, siendo el evento estelar de WrestleMania 7 entre Hogan y Slaughter, pero con este último recibiendo incontables amenazas de muerte hacia él, su esposa e hijos, siendo de las primeras ocasiones donde la WWE se percató que quizás se habían pasado de la raya con esta historia y aprendiendo a que siempre debía de haber límites. Este capítulo del documental es crucial porque también abordan distintas situaciones negativas que involucraban a la WWF en ese entonces, como lo fue el Dr. George Saorian, que era el doctor asignado para la WWE en ese entonces y que fue investigado por presuntamente estar recetando de forma ilegal esteroides a diferentes luchadores de la empresa, lo cual llevó en un futuro próximo al juicio de los esteroides donde el gobierno federal investigó a Vince por ello, algo que involucró a Hulk Hogan, ya que decidió no escuchar a Vince de decir la verdad en un programa al que fue invitado y que obviamente le preguntarían por esto, evidenciando aún más las posibles mentiras y enterrando más la duda de lo que sucedía tras bambalinas, causando más curiosidad y por ende mayores investigaciones. Se toca el tema del caso del fallecido luchador Jimmy Snuka y su presunto involucramiento en la muerte de su novia de ese entonces, los casos de abuso hacia menores de parte de uno de los presentadores, un ejecutivo y el propio Pat Patterson, el caso de Rita Marie, que un servidor ya había tocado en un video anterior y que fue realmente el primer árbitro o la primera árbitro en la historia de la WWE. Todo lo que pocos columnistas empezaron a sacar a la luz alrededor de la empresa en esa época, cuando surge como competencia la WCW y la ida de Hulk Hogan hacia allá, entre otras cosas. Sobre el capítulo 3 se puede decir que va dirigido a primeramente continuar el juicio de los esteroides, toda la vivencia que atravesó McMahon durante el mismo, su llamado al juzgado, y que de ser declarado culpable en el caso terminaría pasando muchos años en prisión, pero al final no se encontró suficiente evidencia de que él les dijera a sus luchadores que los consumieran, que era la razón por la cual lo investigaban, notando los reporteros el gran alivio en su cara cuando se decretó el veredicto final de que era inocente. El propio Shane narra lo difícil que esto fue, ya que estuvo en todo ese proceso, ya que él ya era un adulto. Y después pasamos a ver que, aunque Vince salió de este problema, sin duda esto afectó demasiado la imagen de la WWE, comenzando a perder a varias de sus estrellas ante la competencia, la WCW. La WWE necesitaba otra figura principal, alguien nuevo que fuera la cara de la compañía, siendo sin duda Bret Hart la cara de la nueva generación. Aunque Vince trató desesperadamente de suplir a Hulk Hogan con Lex Luger, en un principio este fue un fracaso, ya que no conectaba con la gente, pero McMahon se aferró durante un tiempo a él hasta que entendió que el dinero estaba en Hart. Shawn Michaels fue indudablemente otro de los principales personajes alrededor de esto, pero que, como ya se sabe, su personalidad en la vida real de ese entonces no ayudaba mucho, lo cual también ocasionó que el famoso grupo The Clique fuera repudiado tanto en backstage como en la gente, que era el grupo de amigos en la vida real liderado por Shawn Michaels y que se conformaba además por Diesel, Razor Ramón,
el 1-2-3 Kid y Hunter Hearst Helmsley. Cuando WCW se empezó a llevar a las estrellas principales de WWE, los siguientes en caer fueron Diesel y Ramón, saltando a la WCW con sus nombres reales, Kevin Nash y Scott Hall, pero como eran amigos de Shawn, decidió hacer un homenaje de despedida hacia ellos en un house show, es decir, un evento en vivo no televisado, que fue el famoso Curtain Call, un evento donde estos decidieron romper el kayfabe, es decir, la ficción, en donde dos luchadores babyface, que eran Shawn Michaels y Razor Ramón, se abrazaron con sus oponentes en la lucha, los dos luchadores heels, que eran Diesel y Hunter, causando el enojo de McMahon y de mucha gente relacionada a la lucha libre, pues es la primera vez que esto se hacía abiertamente, y aunque no fue televisado, se corrió la voz por internet y cámaras digitales de ese entonces, siendo criticado por muchos veteranos hasta el día de hoy. De aquí se parte más hacia la WCW, con la historia de los Outsiders llegando a WCW, cómo se formó la historia de la NWO, el cambio a rudo de Hogan y que este fue el golpe determinante que hizo que WCW empezara a vencer a WWE en todo sentido. Pero también se abordó cómo Vince se victimizaba en ese momento de que le robaban injustamente a sus estrellas o le jugaban sucio, cosa que él mismo hizo en los años 80 cuando no respetó a los otros territorios y empezó a competir, siendo esto una gran incongruencia e incoherencia. El capítulo 4 gira en torno más a la nueva era de la WWE en ese momento, la que se originó precisamente por el Screwjob de Montreal. También tocaron en el capítulo anterior y cómo Vince arruinó a Bret en ese momento, mostrando Bret en su declaración el dolor genuino por todos los años que le dio a Vince y que le pagara de esa forma, donde lo despojó del título sin haberse rendido, cuando previamente habían acordado que la lucha terminaría en una doble descalificación por el involucramiento de muchas personas. Pero como sabemos, esto no ocurrió. El punto destacable aquí es que se confirmó el rumor que por muchos años se sabía entre líneas y que era un secreto a voces, y fue que Triple H confirmó que fue él el de la idea de hacer esto cuando Vince tuvo una llamada o reunión con él y con Shawn Michaels. Ya este capítulo 4 habla justamente de todo lo que vino después, y cómo este suceso llevó al repudio real de la gente hacia McMahon. Por más que intentó tratar de ser retratado como alguien bueno, llevando la creación del personaje de Mr. McMahon, el jefe malvado y tirano egoísta que solamente piensa en sí mismo, el éxito de su rivalidad con Austin, esta nueva figura antiautoridad que el público amaba y quería, convirtiéndose en la cara de la compañía, pero ahora de una forma diferente, siendo el rebelde, que hacía lo que quería y la gente quería ver cómo golpeaba y humillaba a su jefe. Posteriormente, el gran éxito de la segunda figura más importante de esa era, The Rock, quien fue subiendo poco a poco, ya que cuando debutó fue puesto a la fuerza y la gente se hartó de él, abucheándolo, gritándole cosas, hasta que acertaron a cambiarlo a rudo cuando se unió a The Nation of Domination y así subiendo despacio hasta ser el villano principal de la compañía, algo que lo volvió tan popular que con el tiempo se volvió face y fue un gran éxito. Toda esta era, la era Attitude, ha sido la mejor de la historia en la WWE, porque fue donde se alcanzó el punto más alto, y fue aquí donde WWE derrotó finalmente a WCW, que llevó a la quiebra de esta última y que Vince la comprara. Pero no todo fue color de rosa, porque también se presentó la terrible muerte de Owen Hart, quien como sabemos, lamentablemente falleció en el evento de pay-per-view de Over the Edge, cuando el arnés del cable se rompió y Owen cayó de una altura considerable hasta el ring, causando su trágica muerte en el año de 1999. Se abordó esta polémica y cómo Vince siguió firme en querer continuar el show porque la gente fue a ver eso, según él, no a presenciar este accidente. Y en este documental sigue pensando lo mismo, algo que claramente Bret Hart sigue pensando que fue incorrecto al ser su hermano, pero cada quien tendrá su propia opinión. El quinto capítulo gira en torno a la familia de Vince, la relación con Linda McMahon, su entonces todavía esposa, sus dos hijos, cómo fue para ellos crecer así, y un punto destacable a mencionar es que siempre se pensó por mucho tiempo que Shane sería naturalmente el heredero de todo el imperio, pero que siempre tuvieron una relación difícil, más que con Stephanie, pues al ser hombre, el mayor y más noble personalmente que Vince, tendría mayor reto en querer hacerlo madurar y sería más estricto que con su hija, cosa que la misma Stephanie admitió. Se habló de las historias que involucraron a su familia, como quizás lo fue la más importante que tuvieron, y no me refiero a la de WrestleMania 16, en el año 2000, donde el evento estelar fue una lucha fatal de 4 esquinas por el título máximo, donde cada luchador tenía un McMahon en su esquina,
sino me refiero a la pelea callejera de WrestleMania 17 entre Vince y Shane, con Mick Foley como árbitro especial, ya que esta lucha giraba en torno al amorío que tuvo Vince con Trish en la historia, cómo medicaron a Linda para que estuviera en un estado fuera de sí, las constantes humillaciones que le hacían, en donde Shane entraría a defender el honor de su madre, mientras Stephanie se ponía del lado de su papá, sabiendo también lo mucho que Linda se involucró en esta historia para que tuviera tanto éxito como lo tuvo, llevando al choque ya mencionado en el escenario más grande de todos. Shane reconoce que fue difícil para él hacerlo, pues decía que no podía golpear a su padre, y que justo antes de su lucha tuvo un pequeño ataque de pánico y no quería salir a hacer la lucha. Pero Vince le dijo que tendría que hacerlo, y la mejor forma de provocarlo fue lo que ya vimos en pantalla en ese match, donde Vince rápidamente lo bofetea y lo golpea repetidamente fuerte, dejándole un ojo morado e hinchado inmediatamente que empezó el combate, cosa que fue suficiente para que Shane reaccionara y pudiera hacer el combate. Algo que debo agregar es de las mejores luchas, curiosamente, en la historia de WrestleMania. Algo irónico tomando en cuenta que ninguno es luchador, sino que eran el dueño y promotor de la WWE y su hijo. Al avanzar a la historia, donde Vince peleó con su hija Stephanie también, por el ya lejano año de 2003, se supo que esto pasó pocos días antes de la boda real entre Stephanie y Triple H, relación con la que fue principalmente Shane y no Vince quien estaba en desacuerdo, aunque evidentemente se llevó a cabo. Lo curioso aquí es que en esa historia de la rivalidad entre Vince y Steph del 2003, Vince tenía una aventura con Sable, la famosa diva y ex luchadora entre comillas que había sido parte de la WWE en los finales de los 90 en la era de la actitud, que fue campeona femenina incluso y que tenía un gran éxito, pero que se había ido de la WWE en ese entonces en malos términos, demandando a la empresa y acusando a Vince y la compañía de acoso sexual y obligarla a hacer cosas que no quería hacer. Aquí en el 2003 volvió la empresa y era la pareja de Vince en pantalla, un hecho que demostraba una vez más que Vince era un hombre dispuesto a traer de vuelta a quien sea, no importa lo que hubiera pasado antes, con tal de que sea bueno para el negocio, como los incontables casos que ya hemos visto, como el de Alundra Blaze, Bruno Sammartino, el propio Bret Hart, Ultimate Warrior, Hulk Hogan e incluso Eric Bischoff. Lo destacable de todo este tema fue que Vince aparentemente no recordaba que había tenido un amorío en el documental en la historia con Sable, lo cual no se sabe si realmente lo olvidó, cosa que no creo, porque sí se acuerda del amorío con Trish en la historia del 2001, que fue 2 años incluso antes que el de Sable, o si lo fingió por respeto a Brock Lesnar, ya que en la vida real es la esposa de este último hoy en día. Pero bueno, no lo sabremos. Otra cosa que ya se sabía fue que en el año 2001 Vince dio una entrevista a la revista The Playboy, donde reveló muchas cosas interesantes por primera vez y que quizás muchos no recordaban o incluso no lo sabían. Pero en esa entrevista admitió por primera vez que sí había sido infiel a Linda en incontables veces, dando detalles incluso de que eran simplemente aventuras, que Linda lo perdonó y que él la amaba a ella, y no quería perderla ni divorciarse, pero que no era su culpa ser un hombre que adora el sexo, siendo este tema tocado ligeramente aquí en este capítulo. Se tocaron esos polémicos temas, donde ciertas personas como escritores, Bruce Prichard entre otros, limpiaban la imagen de Vince y trataban de portarlo como alguien bueno, cosa que no muchos se tragarán, obviamente. La empresa se volvió pública alrededor del año 2000, teniendo más patrocinios, la creación de la XFL, esta liga de fútbol que creó McMahon y que fue un rotundo fracaso porque no dejó de impregnarle el sello de la lucha libre y el show en lugar de haberlo hecho una verdadera seria liga de fútbol americano, cosa que fue haciendo que los fans dejaran de verla después de las primeras semanas. Cómo cambiaron el nombre a WWE por la demanda que tuvieron por el nombre, cuando volvió Hulk Hogan a WWE para tener su épica lucha con The Rock en WrestleMania 18 de Icon vs. Icon. Incluso la historia que sí rechazó Stephanie que le propusieron, que fue la de transmitir en un pay-per-view su boda real con Triple H, así como también en su primer embarazo alrededor del año 2006, donde Vince quería hacer una historia donde pensaba que él podría ser el padre del bebé de Stephanie. Ambas cosas fue Stephanie quien se negó a aceptar que se llevaran a cabo. Con el tiempo, también The Rock y Austin, las principales figuras de la WWE, se fueron, y para el año 2004 ya no estaban, siendo la hora de crear nuevas estrellas, donde primero subieron a Eddie Guerrero y a Chris Benoit, además de Brock Lesnar, pero luego surgiría un Randy Orton, un ya establecido Edge, Rey Mysterio, Batista, un veterano Kurt Angle, pero todo esto liderado por la nueva gran estrella del momento, John Cena,
quien surgió y ascendió enormemente por su personaje de rapero, el Doctor of Thuganomics, convirtiéndose eventualmente en la nueva cara de la compañía. El punto final de este capítulo habla de la salida de Shane, quien, como se dijo, sería el sucesor eventualmente, pero constantemente tenían diferencias de opiniones él y Vince sobre el negocio, además de que siempre se supo que Shane se fue y dejó algo que amaba mucho y en donde siempre se vio a futuro por sentirse desplazado y no ser tomado en cuenta por su padre. Aunque aquí se reveló por parte de Vince que supuestamente Shane le decía en aquellos años, posiblemente 2009 o 2008, que fueron sus últimos años como parte de la empresa, que era momento de que Vince se hiciera a un lado, cosa que obviamente él no quería, pues era su empresa, y a nadie le costó crear el imperio que a él sí, y que hizo teniendo choques cada vez más fuertes, siendo aquí Paul Heyman el hombre que reveló una historia muy interesante que le tocó presenciar entre padre e hijo, que fue un punto determinante en la salida de Shane, pero eso se los dejaré hasta ahí para que ustedes mismos lo vean. Al final Shane se fue como lo sabemos, y al dar su versión en este documental se puso emocional, demostrando que hasta el día de hoy le dolió dicha decisión de haberse ido, además de hablar de su regreso en el 2016 y lo mucho que significó para él el apoyo del público, la historia de WrestleMania 32 contra Undertaker y lo extremo que siempre fue en su carrera, buscando la aprobación y el amor de su padre. Finalmente, el capítulo 6, el que aborda justamente la tragedia de Chris Benoit, la previa historia de la muerte de Vince que se tuvo que ver interrumpida por una historia de la vida real, donde se supo durante la misma transmisión del tributo a Benoit de Raw lo que pasó ese fin de semana, que terminó en el fallecimiento de Benoit, su esposa Nancy y su hijo menor. Por años se pensaba que eran los esteroides lo que causó esto, cosa que fue desmentida eventualmente por estudios, siendo uno principal en esta historia el del Dr. Christopher Nowinski, quien primero fue luchador profesional y que fue incluso parte de la WWE por un pequeño periodo de tiempo, pero una contusión o conmoción cerebral, mejor dicho, lo que lo llevó a su retiro y centrándose más en este tema como doctor. Al investigar la muerte de Chris por parte del permiso del padre de Benoit, descubrió que el cerebro de Chris Benoit estaba muy dañado por tantos golpes a la cabeza, algo que muchos luchadores no creían y que todavía siguen sin creer, pues incluso algunos en el documental como Steve Austin lo dejan muy en claro. Pero los hechos demuestran que así es, donde Vince decidió llamar al Dr. Nowinski para poder ayudarlo en esta investigación porque quería saber más al respecto, dando incluso conferencias y pláticas al elenco de la WWE sobre el tema, siendo el incidente de Benoit un parteaguas en el cambio a la era PG a partir del año 2008, donde se volvió un producto más familiar todavía y se prohibieron los golpes en la cabeza, especialmente de las sillas. Con esto, muchos fans veteranos se sintieron traicionados, pues se volvía poco a poco a la era de los 80s, donde el producto era muy infantil, siendo una decisión difícil por parte de McMahon, que tenía que hacer lo correcto por su bien y el de la compañía. Aquí se abordó el tema de la racha invicta de WrestleMania del Undertaker, que se rompió en el Mania del 2014, es decir, el número 30. Pero Undertaker reveló aquí algo que se desconocía, y es que al parecer Vince McMahon tomó esta decisión el mismo día del evento, yendo al camerino de Undertaker a decirle que creía que debía ser Brock el ganador de la lucha, por lo que seguramente de ser cierto, el plan original era que Taker siguiera invicto, y a última hora McMahon quiso cambiar los planes, siendo hasta hoy una de las decisiones que siguen causando polémica en la historia de la lucha libre, si debió o no haberse roto esta racha. Aquí se abordó justamente más el regreso de Shane McMahon, que ya comenté, dando detalles de su lucha con Taker en Mania 32 y cómo significó mucho para él este regreso y que finalmente tuviera ese momento de reconocimiento con su padre en la vida real. La parte final del capítulo aborda ya los escándalos que tienen que ver con las recientes denuncias en contra de Vince, que empezaron en el año 2022 con ese correo anónimo que llegó a la junta directiva y que el caso de Janelle Grant, que se supo este año y todo lo que aparentemente Vince le hizo hacer, era el mismo del 2022 como ya se sospechaba y que incluso un servidor en videos anteriores comentó que seguramente se trataba del mismo caso antes de que se confirmase, por las similitudes y tiempos relacionados, cosa que ya se supo oficialmente que sí así fue. Otras mujeres han tenido situaciones similares y que han empezado a hablar de forma anónima contra McMahon, como el caso que ya comenté de la primera árbitro antes en un video, Rita Marie, que fue la primer árbitro justamente de la empresa y que acusó a McMahon de conducta indebida.
el caso de Ashley Massaro, que también he hablado anteriormente, la ex luchadora que mencionó que fue abusada en un evento de tributo a las tropas que hace la WWE y no quisieron actuar para proteger a la empresa y su relación con ellos. Y que desde ahí declaró que la ponían en historias que fueran solo para humillarla y que desafortunadamente se suicidó en el año 2019. Pero sobre todo, se abordan los casos recientes que hicieron que McMahon se fuera, pues primero se hizo a un lado de la WWE en el año 2022, cuando esto salió a la luz por primera vez, dejando la junta, pero teniendo cierto poder todavía en la empresa, orquestando su regreso a la WWE en el año 2023 para volver a ser el presidente de la junta directiva, afirmando que había sido manipulado y mal aconsejado por personas cercanas a él en el 2022 para retirarse, pero decidió volver finalmente, hecho que hasta hoy hace que muchos pensemos que estas personas a las que se refiere Vince son su hija Stephanie y su yerno Triple H, por más que otros quieran negarlo, como el caso de Bruce Pritchard, que dice que esto no es cierto, pero es que ya es lo único que tiene sentido, pues además se supo que cuando se hicieron los votos de la vuelta de Vince en la junta directiva para que este volviera como presidente, Stephanie y Triple H al parecer votaron en contra. Tan pronto Vince volvió, Stephanie renunció oficialmente a la WWE dejando todos sus cargos, lo cual reforzaba todo esto, pues no fue obligada a hacerlo. Más bien se habría retirado porque estaba en contra de la vuelta de su padre y no quería ser parte de la compañía ahora que él volvía. Cuando Vince volvió, en el año 2023, inmediatamente comenzó a escuchar ofertas para vender la empresa, cosa que por años se negó, lo cual demostraba su enojo hacia estas personas cercanas a las que se refería, que lo hicieron irse en el 2022, mandando un mensaje como: no se quedarán con mi empresa, prefiero venderla y así ganar esta guerra interna, vendiendo la empresa a la dueña de la UFC y fusionando ambas para crear la empresa TKO, que es hoy en día la dueña de WWE oficialmente. Al hacer esto, este movimiento que hizo a Vince ganar entre comillas y reír al último por hacer que ya nadie de sus anteriores miembros de su junta fueran los posibles compradores, porque se había sentido traicionado por ellos, se volvió un empleado más. Ese fue el sacrificio que aceptó con tal de vengarse, pero no se esperaba el nuevo giro que vendría justo después, pues TKO mantuvo a Triple H como jefe creativo de la WWE en el contenido, cosa que Vince no esperaba, ya que él pensaba que lo harían volver al cargo creativo de WWE, pero lo peor no fue eso, sino que fue cuando a inicios de este año, 2024, se supieron los detalles más específicos de Janet Grant, cuando salió a la luz pública todo lo que ella denunció contra Vince, causando revuelo días antes del Royal Rumble 2024, mucho movimiento en televisión y redes sociales, partidas de patrocinios, obligando a TKO a pedirle su renuncia a McMahon, y como este ya no era el dueño, ya solamente era un empleado más y no tiene poder absoluto de decisión, tuvo que hacerlo, dejando la empresa que formó completamente para partir sin ninguna posibilidad de volver, quedando fuera esta vez de forma definitiva, a diferencia del 2022. Tiempo después, se supo que estaba vendiendo el resto de sus acciones de la empresa, y que por todas las nuevas acusaciones que empezaron a salir de mujeres, más mujeres todavía, entró una investigación del gobierno federal otra vez, como en el juicio de esteroides del 94, estando en problemas muy fuertes y ahora sí, sin su compañía. En pocas palabras, le salió el tiro por la culata, como se dice coloquialmente en México, pues al hacer algo que pensó le beneficiaría, como fue vender la empresa, lo único que causó es que fuera en vano, y con este problema de presunto acoso sexual terminó quedando fuera de una empresa que legalmente ya no es suya, cosa que estoy seguro lamenta y se arrepiente de haber hecho hoy en día. En el mismo documental mencionan que una vez que salieron a la luz las primeras acusaciones del año 2022, Vince se negó a continuar el mismo y ya no asistió a las entrevistas, cancelando todo por completo. Así pues, este documental contiene de todo, desde los inicios en el negocio de McMahon hasta lo más importante y por ende estas acusaciones. Podemos decir que realmente plantearon aquellas cosas más interesantes para irlas relacionando entre sí. Y para serles muy sincero, no les di todos los detalles del mismo documental, dejando incluso cosas muy interesantes y fuertes en el olvido, porque prefiero dejarles esas sorpresas para cuando tengan la oportunidad de verlo por ustedes mismos. Como dije, omití ciertas historias más a fondo, para que tengan la misma emoción que yo al verlo, diciéndoles solamente lo general de forma resumida, y así puedan ver que estos 6 capítulos son muy buenos, y que los mantendrán sentados atentos a todos,
sobre todo si son fans que nunca supieron tanto detalle de backstage o de la vida real, pues aquí descubrirían mucha información nueva. Les agradezco mucho su tiempo, apoyo y atención, y queden atentos que habrá una segunda parte de esto en los próximos días, pero un poco más personal. Cuídense mucho, nos veremos pronto en el siguiente video, porque ya saben que eso no es una promesa, sino una garantía. Hasta la próxima.